Hola amigos, hoy queremos nosotros nuevamente compartir una reflexión del culto que estuvimos teniendo acá en familia y saben que hoy queremos hablar de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. La inspiración nos da abundantes detalles que dan lecciones para nuestra vida. La Biblia, y también les recomendamos leer lo que está escrito en el libro que se llama Patriarcas y Profetas, el capítulo que se titula La destrucción de Sodoma y Gomorra. Nosotros vamos a arrancar pensando, ¿cómo era la vida en Sodoma y Gomorra? ¿Cuáles eran las características de ese lugar y el estilo de vida que tenía la gente? Era un lugar próspero, había muchas cosas lindas, era tipo un jardín, había flores. Dice que todo el año las flores perfumaban el lugar, así que imagínense, no era cualquier jardín, no era cualquier lugar, era un lugar muy bonito realmente. No era algo Claro, sencillo. era un lugar atractivo, ¿no? Y además era como, al ser fértil, era de abundancia de cultivos. Y esta abundancia, ¿qué es lo que les trajo? Riqueza, Y prosperidad. era muy fácil conseguir todas las cosas porque no había que esforzarse. Y entonces, la abundancia, dice acá, que dio, en Patriarcas y Profetas, dice que dio lugar al lujo. Miren, vamos a leer, por ejemplo, una cita acá. ¿Nos ayuda esta cita, la primera, Janet? La abundancia general dio origen al lujo y al orgullo. La ociosidad y las riquezas endurecen el corazón que nunca ha estado oprimido por la necesidad ni sobrecargado por el pesar. Claro, la abundancia dio origen al lujo y luego al orgullo. Y una vez que el corazón estaba así, es como que queda más duro al llamado que Dios tiene. ¿Saben qué se me venía a la mente a mí cuando decía que la abundancia dio lujo a la ostentación, al orgullo, ¿no? Al lujo, decía. La abundancia dio origen al lujo, dio lugar al lujo. Pensaba en los países, por ejemplo, árabes, donde hay abundancia de petróleo, riquezas. y a veces uno escucha excentricidades que ellos tienen, o los países a veces del primer mundo, donde hay tantas cosas, parece que la gente se vuelve insensible a la religión, ¿no les parece? Tienen tanta facilidad para obtener, podría compararlo con esto de Sodoma y Gomorra, que dice que era sencillo para ellos cubrir las necesidades básicas, entonces tenían más tiempo libre y ya empezaban a ver qué otra cosa hacían y se iban a placeres y a cosas por ahí. Buscaban gastos innecesarios e inventaban placeres para hacer o mirar en el tiempo que estaban sin hacer nada. Claro, Como me sobra la plata, gasto en algo, me invento diversiones. exacto, claro, es que hay abundancia de tiempo y de plata. Y lo llamativo Si no, es que... ¿qué hace con la plata? ¿La guarda? Claro, lo llamativo acá que dice, por ejemplo, nada desean los hombres tanto como esto, riqueza y ociosidad. Es que parece que todos queremos, pero parece como algo anhelado, pero termina siendo contraproducente para Sí, en nosotros. otro de los párrafos de ahí decía también que justamente ese punto, cuando uno está ocioso, es el punto específico más fácil en que el diablo nos tienta. Así que cuidado cómo estamos invirtiendo o teniendo nuestro tiempo, ¿no? Fíjense esta cita, ayúdame a leerla. Como ellos tenían dinero y abundancia de tiempo, ociosidad, ¿qué se inventaban? A ver, ¿qué reinaba en Sodoma? Dice ahí, mira. Reinaba en Sodoma el alboroto y el júbilo, los frenesís y las borracheras. Las más viles y brutales pasiones imperaban desenfrenadas. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley y encontraban deleite en los actos de violencia. Piensen en esto, ¿no? Claro, la abundancia, la ociosidad, el lujo, se empezaron a inventar shows, espectáculos. Acá dice que se deleitaban en actos de violencia. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, esos deportes que se encierran en una jaula y hay multitudes, los televisan, los hombres terminan ensangrentados. No sé, corridas de toro, peleas de animales, un montón de espectáculos. ¿No les parece como que el mundo también tiene cosas similares hoy en día? Sí, creo que una cosa va llevando a la otra, ¿no? Una cosa nos va llevando a la otra y entonces con esa ociosidad extrema que estaban teniendo, se estaban inventando cosas sin razón. Ahora, Lot, cuando ve que llegan los ángeles, nos llegan como ángeles. Otra lección para nosotros tremenda, porque ellos llegan como seres humanos. ¿Y qué hace Lot cuando los ve? Lot fue, se acercó y los invitó. Ellos dicen que estaban llegando ya casi a la tardecita. Y Lot, conociendo lo que era la ciudad y los peligros que había, los invitó sin conocer a estos extranjeros, dos personas que llegaban. Dice, vengan, pueden pasar la noche en mi casa y bueno, mañana siguen su camino. Y justamente
conociendo lo que sucedía en la ciudad, dice que él tuvo que insistirle porque la gente decía, no, vamos a... Los ángeles decían, Claro, ajá. vamos a Le quedarnos. rogó Lot. Eso, dice allí que les tuvo que rogar. También dice que al demorarse en esto, llamó la atención de la gente que estaba alrededor, porque es como que Lot quería rápido invitarlos que fueran a su casa, y bueno, sabemos lo que sucedió luego, porque ellos vieron que habían llegado estos especiales a su hogar. Y acá hay una cita que también la queríamos compartir. En la vida todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien o para el mal. La fidelidad o el descuido en lo que parecen los deberes menos importantes pueden abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. En realidad, presten atención que Lot no estaba pensando, llevó a estos ángeles. No. Le dio una protección a 2 forasteros que llegaban. Y eso ocasionó, por así decirlo, que terminara salvándose toda su familia por ese acto de hospitalidad, de principios cristianos que él los había aprendido incluso con Abraham. Sí. Los ángeles finalmente se delatan, ¿no? O sea, se dejan ver que son seres celestiales, alargan la mano, dice la Biblia, y meten a Lot cuando lo estaban tratando de destruir, la multitud, los depravados que habían llegado a su casa. Y los bañan con ceguera, que digamos que eso fue lo extraordinario que hizo que supieran que no eran 2 forasteros más que andaban caminantes por allí. Claro, Lot reconoce que son seres sobrenaturales, y ahí ellos le dan a entender la misión que ellos tienen, van a destruir el lugar. Y entonces les dice, tienen que irse, porque Dios va a destruir este lugar. ¿Y Lot qué hace? Agarra la mochila y dice, listo, vámonos inmediatamente. ¿Qué hizo? Dice acá. Dice que Lot se demoraba y que le pidió también a los ángeles para ir a llamar a sus yernos. ¿Y por qué se demoraba él y su familia? ¿Qué sentimiento tenían con respecto a lo que tenían allí en Sodoma y Gomorra? Lo que pasa es que no era fácil para ellos decir, pero si me voy, tipo con pierdo lo puesto todo. Y una cosita más, no me podía llevar todo. Y ellos dicen, con todos los años de esfuerzo hemos logrado conseguir esta comodidad, esta casa, estas cosas, y ahora de repente salir así como así nomás. Entonces les fue difícil tomar la decisión y dejar todo lo que tenían. No querían desprenderse de todo lo que tenían. Exactamente. A ver la cita acá, Janet. A Lot le parecía insoportable la idea de dejar a los que más quería en la tierra. Lo apenaba abandonar su suntuosa morada y la riqueza adquirida por el trabajo de toda su vida para salir como un pobre peregrino. Aturdido por el dolor, se demoraba y no podía marcharse. Si no hubiera sido por los ángeles de Dios, todos habrían perecido en la ruina de Sodoma. Yo en cierta medida lo entiendo, como que es un sentimiento humano. Claro, imagínate, dejar tu casa, todo lo que tanto te ha costado, ¿no? Trabajo, una empresa, un proyecto. Pero hay una lección para nosotros que es importante que la tomemos de esta historia. ¿Qué va a ocurrir con los hijos de Dios en el tiempo del fin? Jesús lo advirtió. Lo que a él le sucedió, persecución, ¿no? Vituperio, muerte. El pueblo de Dios va a ser perseguido en el tiempo del fin. La Biblia lo dice así, Apocalipsis, Mateo. Y vamos a tener que dejar nuestras cosas. Exactamente, lo mismo. Huir y dejarlo todo. Hay gente que se puede llegar a perder por amor a una posesión material. Dice, podemos decir allí que por esa demora que tuvo, como que no estaba seguro y que estaba dando vuelta, hizo que la esposa no lo tomara tan en serio. Y decir, bueno, sí, vamos a irnos, pero capaz, un poquito más adelante. Claro. No, era con premura, ya le estaban diciendo, tienen que salir. Claro, y eso no es un invento, en realidad lo dice acá la inspiración. Sí. Dice que esa demora es así como decís. Ella pensó, capaz que esto no es tan grave. No es tan importante. Para mí me hace pensar, como padre de familia, que yo tengo que hacerles ver a mis hijos que en realidad lo que está por ocurrir sí es algo tremendo, que nosotros no lo podemos tomar a la ligera. Pero claro, la manera en que yo decido que vamos a vivir como familia les hace pensar a ellos si realmente es grave o no. Porque yo les puedo decir, Jesús está por venir, pero seguimos viviendo de la misma manera, no hacemos cambios, no tomamos medidas. Entonces los hijos creen que, en realidad no es tan grave lo que va a ocurrir. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, en la familia, con nuestros actos, que en realidad este mundo está pronto a terminar, que Jesús está por venir. Hermanos, esto no es un cuento. Es verdad que algunos dicen, siempre han estado diciendo, no, que Jesús viene. Vean las cosas que están ocurriendo. Una lección
tremenda que nosotros encontramos acá. Era el lugar donde vivir. Lot, ¿cómo fue a parar a Sodoma y Gomorra? Porque él vivía originalmente con Abraham. ¿Cómo termina yendo a vivir hacia Sodoma? ¿Qué le atrae de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué elige ese lugar? Dice que a poco él fue acercándose Sus hasta tiendas que poniéndola. llegó a estar en la propia ciudad, ¿no? Como ¿Pero decíamos, por qué? Y le llamaba la atención todo lo que allí había. Él había elegido esa tierra porque veía que era la más Que era próspera a la vista. Fértil. Claro, comercio, prosperidad, cosas materiales. Era una gran metrópolis. Y era como más fácil, ¿no? Si era un lugar fértil, era más fácil para el cultivo, para el cuidado de los animales. Seguramente había más agua. O sea, es una vida más fácil, más cómoda que todos queremos. Y miren esta cita, ¿no? Porque es una reprensión, o sea, algo para reflexionar. Muchos continúan cometiendo un error semejante al de Lot. Cuando buscan dónde establecerse, miran las ventajas temporales que pueden obtener antes que las influencias morales, ¿no?, y sociales que los rodearán a ellos y a sus familias. Con la esperanza de alcanzar mayor prosperidad, escogen un país hermoso y fértil o se mudan a una ciudad floreciente. Pero sus hijos se ven rodeados de tentaciones y muy a menudo entran en relaciones poco favorables al desarrollo de la piedad y la formación de un carácter recto. Y saben, también dice acá que cuando Lot se estableció en Sodoma, él estaba dispuesto, completamente decidido a obedecer a Dios. Claro, nadie dice, me voy a ir a ese país y vamos a apostatar de la fe. Pero a veces los móviles de nuestra vida no es por algo espiritual, no es que vamos allá porque vamos a estar más consagrados, sino porque a veces estamos pensando solo en una prosperidad material. Porque vamos a tener una mejor vivienda, un mejor estilo de vida, mejores ingresos, vamos a poder viajar más. Ese tipo de cosas que no deben de ser las que primen en nuestras decisiones, sino a ver, ¿qué ambiente va a rodear a nuestros hijos? Claro, ¿no? creo que tenemos que primar o destacar allí justamente el poder de la influencia, porque es muy fuerte, aunque por ahí no nos damos cuenta, somos muy, muy influenciables por las cosas que vemos, por lo que el otro está haciendo, lo que el otro compró, lo que el otro a dónde fue. Y poco a poco también queremos ir copiando, imitando, teniendo las mismas gustos, costumbres o actividades que realizan el resto. Y si en un principio capaz que no lo veíamos del todo correcto, pero el estar rodeado de que todo el mundo lo hace, todo el mundo lo vive, todo es como que a poco se nos va aminorando, ¿no? Y entonces terminamos queriendo imitar lo que el resto está haciendo. El mismo estilo. Entonces es muy, muy poderoso el poder de la influencia del entorno. Ahora, yo les digo, yo como padre de familia, nosotros como padres con Janet, claro que queremos el bienestar de nuestros hijos. ¿Quién no quiere que sus hijos puedan estar bien, que disfruten, que sean prósperos? Pero a veces nosotros podemos confundirnos porque la prosperidad material no siempre es lo que va a ser de mayor bendición para nuestra vida. Y no siempre van acompañados prosperidad material con prosperidad espiritual. Y para mí lo más importante es que mis hijos se acerquen al Señor, es que como familia lleguemos al cielo, porque acá, ¿cuánto vamos a vivir? ¿20, 30, 50 años? Pero en el cielo va a ser la eternidad. Yo lo que quiero es que mis hijos se salven, que vivan para siempre. Y si para eso tenemos nosotros que resignar algunas ventajas temporales, hay que hacerlo. Es así. Miren otra cita, ¿no? Ayúdame a leer esta porque es tremenda. Los que procuran, ¿no? Acá. Los que procuran para sus hijos riquezas y honores terrenales a toda costa de sus intereses eternos, comprenderán al fin que estas ventajas son una terrible pérdida. Como Lot, muchos ven a sus hijos arruinados y apenas salvan su propia alma. La obra de su vida se pierde y resulta en triste fracaso. Si hubieran ejercido verdadera sabiduría, sus hijos habrían tenido menos prosperidad mundana, pero tendrían en cambio seguro derecho a la herencia inmortal. Tremendo, tremendo, ¿no les parece? ¿No? Sí, totalmente. Yo procuro para mi hijo prosperidad, pero piensen, guardad la idea por ahí, Janet, pero mira, yo me voy a un país próspero, no, para que vivan mejor, y los mando ahí 5 o 7 horas a la escuela, todos los días, rodeado de influencias corruptoras. Al final,
la espiritualidad se les viene abajo. Yo prefiero vivir en un lugar sencillo, que no aparente tanta prosperidad material, pero que estemos lo más cerca posible de Dios. Creo que es sumamente importante, aunque si bien a veces es difícil tomar ciertas decisiones, creo que tenemos que pedir la ayuda de Dios para que podamos poner nuestra mirada en el más allá, realmente elevar nuestra mirada y sacarla del aquí, el ahora, y poder ver realmente los tiempos que estamos viviendo y que no queda mucho tiempo para preparar nuestra vida, nuestra alma. ¿Qué pasaría si yo veo a mis hijos el día de mañana súper profesionales, prósperos, pero cuando venga Dios me dice dónde están tus hijos? Y no están, porque las decisiones que hemos ido tomando a lo mejor como familia no los beneficiaron espiritualmente. Recordemos que el poder de la influencia es muy fuerte y poderoso, y poquito a poco nos va llevando y nos va arrastrando como una corriente. Es la estrategia también del enemigo, de poquito a poco irnos haciendo alejar y enfriar, y nuestra fe irse menguando. Acá tengo una que dice que mientras vivía en aquella ciudad impía, en medio de la incredulidad, su fe había disminuido. Entonces, por más que querramos y digamos, no, yo voy a ser fiel, voy a seguir yendo a la iglesia, voy a mantener mis principios, el medio, ¿sí? Toda la ciudad impía, la incredulidad reinante nos lleva o nos tira para abajo. Sí, por eso otra cita de este capítulo dice que lo que Dios quiere cuando buscamos un lugar donde vivir es que consideremos las influencias morales que van a rodear a nuestra familia. Ahora, el mensaje que le dieron los ángeles nos marca para nosotros que tiene que haber una separación. Los ángeles que le dijeron, escapa por tu vida, huye al monte, no pares en toda la llanura. Una separación. Y a mí me llama la atención porque dice, antes de destruir, este fue el mensaje a Sodoma y Gomorra, escapa por tu vida. La misma voz amonestadora se le dio a los discípulos cuando estaban en Jerusalén antes de que fuera destruida, dijeron, salgan de allí. Siempre dice acá, hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. ¿Ustedes recuerdan en Apocalipsis qué dice Dios a su pueblo? ¿Salid de dónde? De Babilonia. Ajá. Salid de ella, pueblo mío, de la mentira, del error, de la falsedad doctrinal, a la pureza, a la entrega. Hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Así fue en los días de Noé, así ocurrió en el caso de Lot, así en lo de los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén, y así será en los últimos días. De nuevo se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia que manda a su pueblo a separarse de la impiedad creciente. Dios nos manda a salir de lo que es corrupto, de lo que está mal, porque somos un pueblo santo, apartado de Dios. Lo último a lo que nos acercamos es que acá decía que, claro, el pecado de Sodoma y Gomorra fue muy grave, ¿no? Pero nos dice, es más grave el pecado de los que tienen oportunidad de escuchar el Evangelio y le dan la espalda y no lo quieren recibir. Pero todavía escala más y dice, pero es más grave todavía el pecado de los que dicen ser cristianos con la boca, pero su vida refleja otra cosa. Su carácter no es a imagen de semejanza del Señor. ¿Recordás, Janet, que por ejemplo hubo una cita que te llamó la atención? Acá hay una que voy a mencionar. Dice que el corazón que ha menospreciado por mucho tiempo la misericordia de Dios se endurece en el pecado y ya no es susceptible a la influencia de la gracia divina. Por eso es que poquito a poco nos vamos alejando, porque nuestro corazón se va endureciendo y esa voz suave que nos llama ya no la estamos oyendo, queda como débil allá al fondo y no podemos hacerle caso. Claro. Y decía, por ejemplo, que tal vez no es que nosotros no vamos a decir abiertamente, yo no creo en Dios, pero que hablaba de una religión como... Claro, algo superfluo, algo rutinario, es decir, no, todos somos vacío, cristianos, mecánico. Pero realmente tenemos verdadera conexión, verdadera piedad, verdadera unión con Cristo. Buscamos cada día estar con Él y relacionarnos y que Él impresione nuestra mente para poder tomar nuestras decisiones de esto de que hablábamos, dónde estar, qué hacer, qué no hacer, qué inversión. Entonces, que podamos dejar que Dios nos guíe a eso, a que realmente podamos tener una verdadera religión interna y que nos cambie el corazón, y no que puedan ser fórmulas o dichos o apariencia, que
que realmente podamos cada uno ir cambiando con el poder del Espíritu y acercándonos a ese ideal. Yo cierro diciendo que esta historia tiene lecciones tremendas, tristes, para mí tristes, porque en realidad Lot termina perdiendo a su esposa, sus hijas, una vida depravada, casi podemos decir como que termina salvándose él solo por esa sola decisión. Si nunca hubiera ido a Sodoma, ¿cuán diferente hubiera sido el sentir de su esposa? Imagínense que podemos ver por ahí que a lo mejor él tenía otros hijos y solamente las dos menores que estaban comprometidas pero aún no casadas fueron las que huyeron con él. Pero aún así luego de la descendencia de Lot surgen los amonitas y los moabitas, que han sido enemigos del pueblo de Dios, permanentes del pueblo. Entonces el poder de la influencia del lugar y las decisiones que tomamos es algo trascendental, no solo para mí ahora, sino que se perdura por generaciones. Los juicios de Dios están por caer nuevamente a un mundo corrupto que insiste en darle la espalda. Los pecados que hoy se practican incluso son más degradantes, podríamos decir, que los de Sodoma y Gomorra, igual o más. Y Dios está llamando a sus hijos para que vivamos una vida de santidad. Dios quiere salvarnos. Jesús está por venir. Ese día será un día realmente triste. Acá decía que un día antes de que cayera la destrucción, el fuego del cielo, la gente estaba sumida en sus placeres y no se daba cuenta de lo que estaba por ocurrir. Nosotros queremos decirle, está por venir el fin de este mundo. Jesús está por regresar. Las plagas caerán sobre los que no hayan querido entregar sus vidas al Señor. Unámonos como familia para entregarnos de corazón a Él. Busquemos las influencias, el lugar, las decisiones que nos acerquen más al Señor. Amén. Que esta reflexión pueda ser de bendición para ustedes es nuestro sincero deseo y oración, y que podamos prepararnos para que ese día cuando Jesús venga, yo quiero decirle, aquí estoy yo y los que tú me diste. Así que levemos nosotros las manos y digamos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor los acompañe, los bendiga, es nuestro deseo de todo corazón. Saludos de toda nuestra parte y muchas bendiciones. Abrazo grande para ustedes. Listo. Bueno.